Toda opinión emitida en este episodio es responsabilidad de quien la formuló. El contenido y material expuesto tiene como finalidad compartir criterios para que nuestra audiencia cuente con múltiples puntos de vista. El contenido del video no refleja una postura oficial del colegio ni del podcast en general. Recuerda siempre buscar asesoría profesional cuando lo necesites. Me da muchísimo gusto estar hoy aquí en las instalaciones del Colegio Comprender para nuestro primer episodio de Sentencias sin Confianza. Hola, Bere. Hola Dania, mucho gusto. ¿Cómo están todos? Gracias por acompañarnos en esta primera emisión. Nos emociona muchísimo estar aquí con esto que traemos en mente. La verdad es que decidimos hacer como un canal de comunicación con no nada más abogados, sino con todas las personas, y espero que esto llegue a muy buen puerto. Pero antes de empezar, pues sí les queremos decir que estos episodios los van a poder ver en cualquier momento que ustedes quieran, ya sea en su trayecto a la escuela, al trabajo, mientras limpian la casa, en cualquier momento, a través de las redes sociales del Colegio Comprender, en las plataformas como Spotify y YouTube. Pues les decimos de qué va, ¿no, Dania? De qué es lo que vamos a hacer en este primer episodio y bueno, en los subsecuentes también, ¿no? Bueno, creo que poquito nos gustaría presentarnos y decirles como a qué nos dedicamos. ¿Y quiénes somos, verdad? Sí, muy importante. Pero yo, pues, resumido, somos abogadas, trabajamos en un tribunal, somos maestras y docentes del Colegio Comprender. Y pues básicamente creo que eso es lo que importa, ¿no? Sí, o sea, respecto a nuestro primer episodio, nos gustaría, como decía Bere, el hecho de lo principal de este podcast es que pueda entender todo el mundo, no únicamente la gente que se dedica a la abogacía, de qué se trata una sentencia, principalmente. Entonces, escogimos este tema, el expediente de varios 912-2010, para nuestro primer episodio porque creemos que es una gran sentencia respecto a la trascendencia y relevancia que tuvieron los derechos humanos en el Estado mexicano, principalmente en una reforma que se hizo en 2011 en la Constitución respecto a los derechos humanos. Pues sí, la verdad es que lo que pasa es que se nos ocurría que muchas veces, pues nosotros comprendemos, a lo mejor, no siempre, una sentencia y a pesar de que somos abogadas, pues de repente es difícil por el lenguaje que tiene y luego las materias, pues a pesar de que podemos conocer una en específico, otras son un poquito más lejanas, pero esta es en materia de derechos humanos y nos tiene que interesar a todos. Aparte de que sí cambió bastante el cambio de conciencia, tan es así que, pues bueno, yo soy abogada, Dani es abogada, pero nos formamos en la escuela con una concepción distinta de lo que implican estos derechos. Entonces, pues nada, vamos a dar inicio con el planteamiento de este caso y qué es lo que pasó, qué es lo que vamos a exponerles quién era la persona, un poquito Exacto. así, qué es lo que le pasó, cómo es que llegó a una queja sobre, en este caso, derechos humanos, y cómo es que nos jalaron las orejas a nivel internacional y cómo llegamos a, qué es lo que pasó en el caso, ¿no? Yo creo que primero tendríamos que hacer como una pequeña reseña o resumen de qué son los derechos humanos, ¿no? Claro. O qué entendemos en sí por derechos humanos. Sí, sí. Y bueno, también decir, ¿no? Que esta sentencia que vamos a comentar el día de hoy es la relevancia que también tiene y que lo sepan todos, es que es la primera sentencia en la que se condenó al Estado mexicano por una violación a derechos humanos. Esa también es un punto importante que debemos comprender. ¿Cómo entender los derechos humanos? Porque pues los encontramos o los escuchamos en muchos lados, ¿no, Daniel? O sea, todo el mundo dice, está muy de en boga decir el Estado de Derecho y los derechos humanos, y luego muchas veces no alcanzamos a comprender, tenemos nociones, ¿no? De la vida, la libertad, etcétera, pero no entendemos muy bien cómo juegan o cómo ¿Qué importancia alcanzamos, tienen? qué importancia tienen, muchas veces hasta que algo pasa, ¿no? Entonces, en realidad los derechos humanos van a ser un conjunto de prerrogativas que entendemos con una prerrogativa, unas son facultades que van a estar sustentadas o todas ellas con la finalidad o de atender a la dignidad humana. ¿Y qué es la dignidad humana? Pues el valor que tenemos por el simple hecho de ser seres humanos. En ese sentido, todos tenemos, pues todas las personas vamos a ser titulares de derechos humanos
que en realidad han tenido una evolución interesante a lo largo de la historia. Obviamente quien vivía en la época de las cavernas no tenía noción de que tenía a lo mejor un derecho a la vida, a la libertad, no tenía noción de que era libertad de expresión, a pesar de que ya había ciertas cosas que podían dar contenido a un derecho, ¿no? Por ejemplo, Dania y yo nos dedicamos a la propiedad intelectual fundamentalmente, y había, por ejemplo, pinturas rupestres, y hoy en día el derecho de autor es considerado o reconocido como un derecho humano, ¿no? Entonces ese reconocimiento pues no existía. Pero van a ser todas estas prerrogativas esencialmente. Van a tener determinadas características, por ejemplo, van a ser, vaya, no se pueden suspender, nadie te puede restringir tus derechos humanos, salvo que haya ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, obviamente el derecho a la vida, a la libertad, perdón, que es un derecho humano, puede restringirse si cometes un delito que sea meritorio de que te priven de la libertad, ¿no? Pero es a través de un Que afecta a los derechos humanos de otra persona o de otras personas. Exactamente. Ahora, estos derechos, pues es de responsabilidad de los estados observarlos, ¿no? Existen, están configurados, están reconocidos. Antes decían, ay, pues es que hay unos derechos humanos que son civiles, políticos, etcétera. Luego están los económicos, los culturales, y últimamente los que tienen que ver con el medio ambiente, ¿no? Entonces, esos derechos están reconocidos, y las autoridades estatales pues están obligadas a respetarlas, a reconocerlas, a impedir que otros los vulneren esos derechos. Entonces, ¿cómo pueden verse afectados los derechos humanos por una autoridad estatal? Pues si ella misma, que sería lo trágico, y es que por ahí va lo que vamos a comentar hoy, Exacto. No puede que la misma autoridad sea la que vulnere estos derechos, o impedir que terceros no los vulneren, ¿no? Para eso están todos los mecanismos estatales de justicia. En realidad, vamos a llegar ahorita a ver cómo es que en este caso se vulneraron determinados derechos en perjuicio de una persona, pero para hacer esto tenemos que ver quién es esa persona. Entonces, no sé, Dania, tú nos podrías dar como una reseñita de... Si vamos a de hablar la un poco persona. de quién era esta persona, Rosendo Radilla Pacheco. Fue una persona nacida en 1914 en Atoyac de Álvarez, en Guerrero, un pequeño pueblo de Guerrero. Se casó, tiene 12 hijos, y tanto a su esposa como a sus hijos los enseña como a proteger o a hacer movimientos sociales con la finalidad de proteger todo lo social, vaya, o estos derechos, principalmente en este pueblo, ¿no? Entonces, este señor se dedicaba a la siembra de café, se dedicaba, como ya lo dije, a hacer movimientos sociales, y se dedicaba, o más bien de vez en cuando componía corridos, ¿no? Lo que sucede entre 1955 y 1956 es que toma el cargo de presidente municipal de Atoyac de Álvarez, en Guerrero, y ahí hace diversas construcciones como parte de su función, ¿no? Principalmente edificios como un mercado municipal, escuelas, y muy curiosamente el primer cuartel general, ¿no? ¿Por qué digo curiosamente? Porque, bueno, con la finalidad de proteger a todas estas personas, agricultores y todos los que sembraban y llevaban a cabo estos movimientos sociales, pues se convierte, digamos que, en enemigo del gobierno mexicano, ¿no? Sobre todo en el estado de Guerrero. Y un día, pues básicamente es desaparecido por los militares, ¿no? ¿Cómo sucede esto? Se dirigía en autobús por la carretera, iba a su pueblo, de hecho, con el único hijo, de hecho, hombre que tuvo, y lo detienen en un retén de Sedena, ¿no? Los militares. Y con él, digamos, o bajo el cargo, o sea, yo lo llamaría pretexto, entre comillas, ahorita veremos el por qué, le dicen que porque componía corridos en esa época, pues no estaba bien visto el componer corridos, ¿no? Se lo llevan al cuartel militar, y básicamente es la última vez que lo ven, pues, con vida, ¿no? Lo curioso de todo esto es que sucede en el marco de la guerra sucia. Para esto creo que tenemos que ver como el contexto de qué era en sí la guerra sucia. Sí, bueno, es que también, fíjate, complementando un poquito lo que comentabas, no, pues, o sea, las características de este señor y a lo que se dedicaba, pues nos daba la pauta para decir que en realidad era un disidente del gobierno, ¿no? Correcto. Entonces, en los corridos que él hacía, pues criticaba, ¿no? Hacía una crítica a la política imperante en la época en la que él hacía estos corridos.
Y es bien interesante decir que, bueno, la fecha ya la dio, la dice Dania, que es 25 de agosto de 1974, cuando lo hacen en este retén militar. Tenía aproximadamente 60 años, ¿no? O sea, joven. Exacto. Entonces lo detienen y y es interesante el año, ¿no? 1974. ¿Por qué? Porque en esa época México está inmerso en lo que es un periodo oscurito, la verdad, bastante, que se conoce como Guerra Sucia, ¿no? Y es un episodio oscuro del gobierno mexicano, porque en realidad es que no se sabía muchísimo al respecto y a la fecha siguen muchos documentos relativos a ese periodo, pues clasificados, ¿no? A pesar de que ya se han creado en los gobiernos del presidente Vicente Fox y de Andrés Manuel López Obrador, fiscalías que tienden a la investigación de delitos cometidos en estos años. Pero bueno, la guerra sucia son una serie de mecanismos con los que el gobierno, pues sí, ejercía violencia en contra de disidentes políticos y que, vaya, que se podían cometer una amenaza al gobierno. Entonces, este señor, al ser disidente, pues fue víctima de esta guerra sucia. Lo detienen injustificadamente porque el hecho de hacer corridos pues no es un delito. Y él mismo lo dice, ¿no? Cuando lo detienen, dicen, ¿de qué se me acusa? Y él contesta, pues de hacer corridos, y entonces él pregunta, ¿eso es un delito? Y dice, no, pero de mientras, así, ya te chingaste. Justo por eso te decía, es lo que le dijeron, sí, ¿no? exactamente. Así es lo que le dicen, ¿no? Entonces ahí también pues, hay una violación a su libertad de expresión. Si ese es el pretexto, pues está Totalmente. mal, ¿no? Pero entonces estamos en este contexto de la guerra sucia que muchos dicen que abarca de 1950 a 1990. ¿No? Son como entre los 60 y 70. Es terrible, ¿no? Porque son 40 años y pues fue antes de ayer, ¿no? O sea, sí. Cuando termina, ¿no? Entonces es grave. Entonces lo detienen, se lo llevan, lo desaparecen. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues hay una desaparición forzada de este señor. ¿Qué es una desaparición forzada? Pues es que no se sabe, bueno, les adelantamos a la fecha, el paradero de esta persona fue forzado porque él no fue por su voluntad que desapareció. Así es. Y la verdad es que, pues no se comprende, ¿no? Entonces, desgraciadamente, este episodio de guerra sucia trajo como consecuencia, entre esos mecanismos de represión, la desaparición forzada, y se hizo de manera sistemática en los años 70, ¿no? O sea, incluso el Estado mexicano tuvo que reconocer en alguna recomendación por ahí que sí utilizó la desaparición forzada de personas como una política de Estado. Entonces, pues eso, ¿no? Eso es como el antecedente del caso, la desaparición forzada de este señor. Evidentemente que con su desaparición, pues empiezan a ver como hay, como una búsqueda, pero pues empezamos a ver que hay una falta de respeto a su libertad, ¿no? A su integridad como persona, porque en realidad no sabemos qué pasó, pero sí sabemos que durante ese periodo las víctimas de desaparición forzada o eran torturados o eran asesinados, exacto. Mil cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues sus familiares obviamente no se iban a quedar con las manos cruzadas, porque sí, además de que obviamente él les había enseñado esta parte tanto a su esposa como a sus hijos. Eran combatidos. Y era un pueblo, entonces todo el pueblo lo conocía, ¿no? Claro. Y además Guerrero era de los estados de la República en el periodo de Guerra Sucia que era más, más reactivo, ¿no? Más protestante, no sé cómo decirlo. Se defendía, ¿no? Sí, se defendía. No era más sucedió y ya. Pues su familia, sí, pues empezó a buscarlo, ¿no? Es una búsqueda, hizo denuncias ante las autoridades correspondientes, pues no les hacían caso, creo que fueron hasta 6 veces a intentarlo. No, pero tiene que llamar en ese marco, ¿no? De la guerra sucia y pues era imposible entrar. Sí, no, es que hay que decirlo. Él desaparece en 1974 y ellos no pueden promover nada porque obviamente tienen miedo. Están amenazados, sin duda. Eso y que entonces, tal cual ni siquiera los escuchan, ¿no? Y hasta 1990 es cuando ellos pueden denunciar. O sea, 15 años después de su desaparición es cuando ellos pueden ir a denunciar. Pero ¿qué pasa? No les hacen caso en México, ¿no? Entonces, imagínate la desesperación de estas personas que no saben nada del Señor y ya pasaron 16 años y siguen sin saber nada y nadie les escucha, nadie les hace caso. Y es ahí cuando nos interesa decir
pues que hay otras instancias, ¿no? Las internacionales. ¿Por qué? Porque México es un país que está inmerso en una política internacional, entonces con base en eso, pues ha firmado diversos tratados y hay unos muy importantes como los que son en materia de derechos humanos que sobrevinieron a la Segunda Guerra Mundial con la finalidad de evitar que pasaran atrocidades como las de esta guerra, ¿no? Y a nivel el continente americano, pues a través de la Organización de los Estados Americanos, se crea una convención que se llama Convención Americana sobre Derechos Humanos desde 1969 y pues los familiares de Rosendo Radilla dijeron que nos hacen caso, entonces, pero ellos siguieron peleando y luego se unieron con otras víctimas de desaparición forzada de personas y crearon asociaciones a través de las cuales pudieron llegar a esta instancia internacional, que además pues está comprendida por dos órganos, ¿no? Que son muy importantes, ¿no? Entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Exactamente. Que inicialmente se van a la comisión, ¿no? O sea, como señalas, estas personas unidas con otras víctimas de desaparición forzada crean asociaciones e incluso creo que encuentran una comisión dentro de México que se dedica pues, a la búsqueda de personas por desaparición forzada y se van directamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? ¿Qué sucede ya bueno, primero, ¿de qué se encarga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Básicamente, de observar y proteger los derechos humanos de las personas, ¿no? De todos los estados que sean parte de esta convención de la que nos platicabas, Fede. Entonces, llega el caso a la comisión y una vez pues, pasado todo el procedimiento de admisión, etcétera, etcétera, emiten una llamada recomendación, ¿no? Al Estado mexicano y le señalan pues todos los puntos que deben de cubrir respecto a la desaparición de esta persona, ¿no? Rosendo Padilla Pacheco. A nivel recomendación, ¿no? Exacto, únicamente pues tal cual, ¿no? O sea, se llama recomendación porque no es algo obligatorio, es un te recomiendo, digamos, ¿no? Entre ellos, pues la búsqueda, cosas respecto a la justicia militar, etcétera, etcétera, de lo que vamos a hablar un poquito ahorita más adelante. Pero el punto con esto es que una vez que llega a la comisión y se emite esta recomendación, pues el Estado mexicano no cumple con las recomendaciones. Entonces es cuando más o menos la comisión va directamente con la Corte Interamericana ahora y señala o promueve esta denuncia, ¿no? Del caso en sí. Sí, hay que decir, es que la comisión denunció al Estado mexicano. Así es. Ante la Corte, porque pues dijo, me dijeron, vi, concluí, les recomendé y no les valió. Nada. Exacto, hay que hacer algo, ¿no? Porque pues y los derechos humanos de las personas del Estado mexicano pues están siendo vulnerados, ¿no? Claro. Y entonces es cuando llega el caso a la Corte Interamericana y ahí viene lo emocionante, digamos. Sí, pues porque en la Corte Interamericana pues ya lo que sucede es que pues es un tribunal en toda forma internacional y que hay que decirlo así, su principal función es la salvaguarda de los derechos humanos, ¿no? Para eso fue la convención de estos países. Entonces llega a la Corte el caso y entonces, pues, ¿qué hace la Corte, no? En cualquier juicio, pues llaman a la parte que está afectada, ¿no? Entonces, viene el Estado mexicano, pues, ¿qué va a hacer? Pues su trabajo, defenderse, ¿no? Dice, pues, me están diciendo a mí que yo soy un violador de derechos humanos, de delitos. ¿Verdad? Entonces, dice, pues, me tengo que defender, ¿no? Y hace defensas, ¿no? Y en primer lugar dice, pues, ¿saben qué? O sea, sí desapareció, ¿no? Pues, sí, no está bien. No sé. Lo acepto, pero no hay razón para que me juzguen. En primer lugar, porque esta convención, a la hora que yo me adherí o dije que me iba a obligar, todavía no sucedían los hechos. Todavía no sucedían los hechos, ¿no? Más bien ya, exactamente, todavía no, ya habían pasado, ¿no? Porque fue en 1974 y México dijo, yo me adhiero en los 80s, ¿no? Entonces dijo, no había razón, no puedes juzgarme con algo que yo todavía no me obligaba, ¿no? Y la Corte Interamericana, ¿sabes qué le dice? Le dice, no. ¿Y sabes por qué? Porque el delito que te están achacando se llama desaparición forzada de persona.
Y la desaparición forzada es un delito que continúa sus efectos si esa persona no está aquí. Y era lo que Es un pasaba derecho con humano, o Rosendo. sea, no. Y era lo que pasaba con este señor Rosendo Radilla, estaba desaparecido. Entonces, la violación continuaba. Entonces, no te puedes excusar en eso, ¿no? Y luego también el Estado mexicano decía, no, pero pues sí está desaparecido, pero además sí tengo mecanismos para proteger los derechos humanos, ¿no? Porque una de las cosas que le achacaban es que no tenía los mecanismos. Dijo, no, sí tengo procesos establecidos, además sí se hicieron investigaciones, etcétera, pero bueno, todas inconclusas, ¿no? Claro. Cuando llegaban las pruebas, vieron que no, en realidad no había un avance ni nada, ¿no? Entonces se le desestiman todos los argumentos defensivos a México y la Corte emite una sentencia. ¿Qué dice en esta sentencia la Corte? Fundamentalmente, en primer lugar dice, si eres responsable, Estado mexicano, por la desaparición forzada de Rosendo Radilla y le violaste sus derechos humanos. ¿Cuáles? Vida, libertad, el derecho a su integridad personal y el reconocimiento de su personalidad jurídica. Este último, creo que vida, libertad, el derecho a su integridad personal, a lo mejor los podemos percibir de una manera muy clara, ¿no? Pero del derecho a su personalidad jurídica, pues es como parte de una sociedad, él, de su comunidad, etcétera, pues sacado de ahí, ¿no? Entonces, le dice, es responsable de la violación de sus derechos en perjuicio de la persona. Y además algo bien interesante que también hace la Corte, es decir, no nada más a él, sino que a su familia. Exacto. Porque dice, Como víctimas, ¿no? Entonces, con base en eso, condena, ¿no? Y le impone una serie de sanciones. En primer lugar, búscalo. claro. No sé de dónde, ¿no? Pero además cabe señalar que esta sentencia es del año 2009, ¿no? Sí. 74-2009, nos dicen, búscalo. Bueno, sí aclara, o su resto, en su caso. Exactamente. ¿No? Porque puede ser que ya haya fallecido, sí. ¿no? Y esa es otra cosa con la que México se excepcionó, o sea, se defiende, dice, oye, ¿cómo me acusas de desaparición forzada y de vida y que pues, no sabemos? Dice, no, porque si ya pasó determinado tiempo, se presume que ya está muerto, ¿no? Entonces, también es responsable por por una o si la otra, pues búscalo vivo o lo tu tienes resto, que ¿no? buscar. Ajá, se tiene que buscar, tienes que indemnizar a su familia por todo lo que han pasado todo este tiempo. Tienes que publicar sus corridos, eso es importante, y una reseña de su vida. ¿Por qué? Porque también por ahí te pasaste, ¿no? No tenías por qué. Tienes que brindar ayuda psicológica a las víctimas. Brindar ayuda psicológica a las víctimas. Además, tienes que hacer modificaciones en tu legislación. ¿De qué tipo? En primer lugar, como también el Estado mexicano ahí trataba de hacer argumentos con relación a que pues en realidad los militares tenían que juzgarse por otro lado, la Corte le dijo, no, porque estás atacando a un civil, ¿no? La persona afectada es un civil y eso no tiene nada que ver con el fuero militar, con la legislación en estos temas, entonces... Tu Código de Justicia Militar está tiene que ser reformado, ¿no? Para evitar que pasen estas cosas. Y luego además, si bien es cierto, el Estado mexicano dijo, es que también yo tengo un concepto de desaparición forzada de personas en mi Código Penal. Y le dice a la Corte, sí, pero no nos sirve. ¿Por qué? Porque no alcanzas los estándares de una legislación también internacional que define lo que es la desaparición forzada de personas de una manera más amplia, ¿no? Entonces, esta amplitud, pues, no la teníamos en el Código Penal, entonces dice, reforma. Y bueno, muy importante también, establece las bases para considerar que el Estado mexicano tiene que promover, respetar, garantizar los derechos humanos, y es cuando se habla que viene un gran paradigma, un cambio de paradigma para los jueces en México para analizar casos que tengan que ver con violaciones a derechos humanos. Y para dar cumplimiento a esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación es emitir esta sentencia de expedientes varios 912 del 2010, señalando diversos puntos. ¿Qué puntos toca en sí o cuáles son los importantes? El tema que señalabas del fuero militar, ¿no? Principalmente dice, ¿sabes qué? Un militar no puede ser protegido, vaya por este fuero militar del que goza, cuando atenta contra los derechos humanos de un civil, ¿no? Y básicamente realiza o señala que se va a realizar una reforma al Código de Justicia Militar, pues diciendo que cuando esto suceda, el militar va a ser juzgado por un tribunal ordinario, ¿no?
Otro de los puntos es el hecho de dar cumplimiento o de que el Poder Judicial de la Federación dé cumplimiento, como básicamente llevando a cabo cursos y capacitaciones a su personal sobre derechos humanos. Y el más importante, o que creo que es el más importante, porque es el que nos lleva a este tema de derechos humanos y a la reforma del 2011 en la Constitución Política de los Estados Unidos respecto a los derechos humanos, pues es esto que señalábamos, o que se señala en la sentencia de la Corte Interamericana, perdón. Hay un parrafito por ahí deslizado, es el 339, me lo sé perfecto porque está ahí todo lindo. Lo lindo es el hecho de que no lo señala como un punto a cumplir la Corte Interamericana, sino que señala, oye, te deslizo por ahí que todos los jueces del Estado mexicano, en este caso, tienen que ver por los derechos humanos de las personas, no únicamente el Poder Judicial de la Federación. Entonces, ¿qué es lo que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta sentencia de expedientes varios, 912 de 2010? Ver el tema del control de convencionalidad, ¿no? Y bueno, ¿qué es el control de convencionalidad? ¿Quién sabe? Porque yo creo que nosotros lo entendemos bien, que nos dedicamos a la abogacía, ¿no? Pero bueno, palabras más, palabras menos, es hacer como una equiparación respecto a las normas del Estado mexicano con aquellas que están en los tratados internacionales, o con los tratados internacionales, más bien, respecto a los derechos humanos, ¿no? ¿Cuáles se están violentando en el Estado mexicano respecto a estos derechos humanos que ya están en los tratados internacionales? El tema aquí es que la Suprema Corte dice, oye, está bien, pero antes de hacer este control de convencionalidad respecto a las normas del Estado mexicano y aquellas que están en un tratado internacional, pues tengo que hacerlo respecto a la propia Constitución de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Es decir, hacer este control de convencionalidad de las normas que sean inferiores a la Constitución política de los Estados Unidos contra la Constitución, ¿no? Y entonces bueno, para esto el Estado mexicano ya llevaba a cabo controles de convencionalidad por medio de, distintos medios que se señalan en la Constitución. Sin embargo, es esta sentencia la que viene a dar como el parteaguas para decir, todos los jueces la tienen que hacer, no únicamente en el caso que está establecido en la Constitución mexicana, el Tribunal Electoral y el Poder Judicial de la Federación en sí, ¿no? En específico. Entonces, ¿cómo le hace? En esta sentencia de expedientes varios, hace un cuadro ahí bien lindo que, no sé, la verdad es que no recuerdo ni en qué página está, pero o sea, no se pierde y está hermosísimo porque pues nos dice toda la parte de qué autoridades o cómo se hace este control, ¿no? Cuáles pueden dejar de aplicar, cuáles únicamente tienen que ver por un principio de mayor beneficio, llamado pro persona, o cuáles pueden sacar de la norma aquellas que vayan en contra de los derechos humanos, ¿no? Básicamente nos dice, ¿sabes qué? Únicamente el Poder Judicial puede declarar la inconstitucionalidad de una norma, es decir, aquella que sea inferior a la Constitución y que vaya en contra de esto, ¿no? Todos los demás tribunales tienen que inaplicar, es decir, pues ya no aplicas esa norma, ¿no? Que va en contra de los derechos humanos. Y todas las demás autoridades del Estado mexicano tienen la facultad de aplicar el principio de mayor beneficio, ¿no? Estos ya no pueden ni inaplicar ni declarar inconstitucional, pero sí pueden aplicar este principio de mayor beneficio, pues, con la finalidad, evidentemente, de que sea cual sea la autoridad, no sé, se me ocurre algo, SAT, por ejemplo, ¿no? Que tengas que aplicar este principio para cualquier particular. Entonces, básicamente, eso es lo que señala esta sentencia, perdón, del expediente varios, 912-2010, y es cuando llega en su momento a la Corte y ya ve si se hizo o no la aplicación para. Pero bueno, en sí la importancia de esta sentencia es el hecho de, yo creo que en el día a día lo vamos viendo, independientemente de la evidente reforma de 2011 de los derechos humanos para poder dar cumplimiento como tal, pero en el día a día lo vemos, o sea, nosotros lo vemos en nuestro trabajo, hemos tenido asuntos de inaplicación como tal, pues considerando el hecho de que el particular se está viendo afectado por un artículo, en este caso, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a la propiedad intelectual, ¿no? Pero en sí, pues creo que esa es la importancia como tal de la sentencia, ¿no? Sí, bueno, y es que, o sea, en abono a lo que comentaba Ania,
Pues la verdad es que pues sí nos jalaron las orejas, ¿no? Y dijeron, está mal tu legislación, está mal cómo actuaste y si eres responsable. Entonces, obviamente todo lo que o sea, lo que acabamos de mencionar, que es todo lo que nos condena, no nada más involucraba al Poder Judicial, concretamente a la Corte, sino pues obviamente es hacer reformas a la legislación, pues no implica nada más o sea, más bien no implica a la Corte, ¿no? O sea, implica un trabajo legislativo, que es otro poder de la Federación. Sin embargo, la Corte lo que hizo, por lo que comentas, es, dijo, yo voy a dar cumplimiento, o sea, de entrada, todo lo que hubo previo, Lo dijo, que señalaste. voy a ver si yo me veo como obligado a hacer algo con relación a lo que dijo la Corte Interamericana, analizan la sentencia y concluyen que sí, ¿no? Sí nos toca. Y la parte que da la Corte es precisamente esta sentencia del expediente varios que estamos comentando hoy. Dijo, la forma en la que yo voy a dar cumplimiento es esta, ¿no? Determinando que todos los jueces tienen que hacer un control en el que revisen la compatibilidad de normas de derecho mexicanas con las que se refieren a derechos humanos, ¿no? Y dice, no nada más, lo que sí es que sí seguimos conservando para el Poder Judicial de la Federación la facultad exclusiva de dejar de la constitucionalidad de una norma, ¿no? Pero, o sea, ¿qué implica de considerar que una norma es inconstitucional? Pues que se va a dejar de aplicar para todos los casos, ¿no? Pero todos los demás jueces, y bueno, con eso llevamos a un tema de invalidación de la ley, ¿no? De la norma que estemos considerando que no es compatible con un derecho humano. Pero todos los demás jueces, que es como bueno, los magistrados donde el tribunal donde trabajamos en ello, no van a poder declarar esa invalidez. Entonces, ¿cómo aterrizar con ellos este tema? Ellos lo que pueden hacer es analizar si una norma es compatible, pero ellos no van a dejar sin efectos nada. Ellos nada más van a decir, no voy a aplicar esta norma porque considero que en este caso en particular no es compatible con un derecho humano. Y sí, eso sucede y se hace pues ya por todos los tribunales. Nosotros trabajamos en un tribunal especializado en materia de propiedad intelectual y sí nos han llegado casos, como bien comenta Daniel, donde ha sido necesario realizar un ejercicio de no aplicación de una ley, de un artículo de una ley, porque no es compatible con un derecho humano, por ejemplo, de acceso a la justicia o per se un derecho de seguridad autor, jurídica, ¿no? Por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que se pues, aplica en el día a día, ¿no? Y bueno, concluyendo, pues la relevancia de la sentencia es... No hemos dado cumplimiento. La relevancia de la sentencia es la primera en la que condenan al Estado mexicano, en la que nos dijeron, estás mal, tu legislación está mal y tienes que hacer algo. No nada más tu legislación, sino cómo operan las autoridades a la hora de investigar estos casos que vulnerarían derechos humanos. Y bueno, lo que dices, o sea, desgraciadamente, fíjate, fue en 1974, este año se cumplen 50 años de que desapareció Rosendo Radilla. ¿Y qué crees? Y no aparece. Bueno, y ya para concluir, Dania, pues es decir que este caso se nos hizo relevante platicárselos, porque bueno, es la primera sentencia, que sepan que los estados pueden ser sancionados o sí, que nos regañen por violaciones a derechos humanos. Esta es la primera vez que a México se le sanciona por una violación de este tipo. Y bueno, pues la tristeza que da es que este año, 2024, se están cumpliendo 50 años de la desaparición de Rosendo Radilla y pues no se ha no localizado con este punto, ¿no? Con este que es básicamente el más importante por la búsqueda de esta persona o bien de sus restos. Y lo curioso es que en 50 años, como dices, únicamente según el reporte que se dio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se han hecho como 5 o 6 búsquedas. Respecto a los demás puntos, creo que a todos se ha dado cumplimientos al hecho de dar ayuda psicológica a las víctimas, a la indemnización de daños, al tema de las reformas al Código de Justicia Militar, como tal, ¿no? Y bueno, nos dio muchísimo gusto estar hoy aquí en el Colegio Comprender para nuestro primer episodio de Sentencias en Confianza. Los esperamos a partir de hoy, 8 de mayo, a las 6 de la tarde, cada 15 días, y también en nuestras redes sociales,
Sí, todos los miércoles en Facebook Live, YouTube, Spotify y a través de las redes sociales del Colegio Comprender. Bueno, si no pueden estar el miércoles a las 6, pues en cualquier momento nos pueden escuchar. Denos like, compártanos con sus amigos, con sus familiares o incluso con si a alguien les cae mal, pues También. si les aburrió mucho esto, pues díganlo, coméntenos y bueno, nos encontramos próximamente. Muchas gracias. Gracias.